Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No se cambia porque es recargable. Iba leyendo las palabras. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un sacerdote. ¿Cómo brilla un sacerdote? Un sacerdote es aquel que consuela los corazones del que está triste. Un sacerdote es aquel que trae descanso a las manos cansadas. Un sacerdote es el que libera a aquel que se encuentra oprimido de su espíritu. Un sacerdote es la luz que guía a aquel que ha perdido su camino. Pero por encima de todo, un sacerdote es aquel que renuncia a su propia vida para consagrarse a Dios, es decir, para dedicarse completamente a Dios. Hasta visten diferente. Y Dios nos llama a nosotros reyes, pero también sacerdotes. Quiere decir eso que Dios espera todo eso de parte nuestra. Empecemos por el principio, que es por donde se debe empezar. Si me quieren acompañar, vayamos por favor al libro de los Números. En el libro de los Números, en el capítulo 3, y leamos a partir del versículo 5. Vamos a leer esto para que entendamos bien el concepto de lo que significa ser sacerdotes y de lo que Dios espera que nosotros hagamos ahora bajo el nuevo pacto. Números capítulo 3, a partir del versículo 5. Y el Eterno habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan, y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación. Tengan en cuenta estas palabras. El encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño que se acercare morirá. Es decir, una función exclusiva de esa tribu que Dios apartó. Versículo 11. Habló además el Eterno a Moisés diciendo: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Tengan en cuenta también estas palabras. Vuelvo y leo, versículo 12. Yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán yo el Eterno. Recuerden que
Los primogénitos de los israelitas fueron salvados de la muerte cuando Dios envió ese ángel en la Pascua, que acabó con todos los primogénitos del pueblo de Egipto, tanto de hombres como de animales, todos los primeros nacidos. Sin embargo, los primogénitos del pueblo de Israel sobrevivieron. Cuando ellos hicieron la marca con la sangre del cordero, el ángel pasó de largo y allí no murieron esos primogénitos. Entonces, de las 12 tribus de Israel, Dios escogió una, solamente a una, para que se dedicara de manera exclusiva al sacerdocio. Que como ustedes bien lo saben, esa es la tribu de Leví. Y esa tribu de Leví no tenía heredad, propiedad, en todo el territorio de Israel como las demás tribus. ¿Por qué? Porque mientras las demás tribus tenían asignada una porción de tierra, tenían una heredad, la tribu de Leví no tenía una. Acompáñenme un poco más adelante al capítulo 18 de aquí del libro de los Números, en el versículo 20. Números capítulo 18 y leamos el versículo 20. Y el Eterno dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad. De esa tierra que estamos viendo ahí reflejada en las pantallas, de esa tierra no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Dice el versículo 20 al final: yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. La heredad de la tribu de Leví, los que ejercían el sacerdocio, era Dios mismo. Versículo 23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes. Y luego vuelve y enfatiza: y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Vemos entonces que a la tribu de Leví no se le dio una heredad como a las demás tribus, porque los asuntos de la tribu de Leví no eran los mismos no eran los mismos asuntos del resto de las tribus, de las 11 tribus. Es decir, ellos no estaban dedicados a conquistar, a poseer tierras, a cultivar viñas, etcétera y etcétera. Los asuntos de la tribu de Leví eran dedicarse al ministerio de Dios completamente. Y hago énfasis en la palabra completamente. Al punto que Dios les dijo: ustedes no van a tener tierras. Tal vez porque si les dan tierras, ellos se dedican a cultivar su tierra y descuidan sus labores en el ministerio del tabernáculo. Ellos tenían una función diferente, específica. Es decir, estaban completamente dedicados al servicio de Dios. Completamente dedicados al servicio de Dios. No buscaban o no deberían buscar lo que buscan las demás personas en la tierra. Progresar aquí, tener muchas riquezas, ser ricos, ser poderosos. Ellos eran completamente diferentes, apartados para una función específica. Muy bien, eso fue bajo el antiguo pacto. ¿Cómo es ahora entonces bajo el nuevo pacto? Y esto cuesta un poquito entenderlo. ¿Cómo es ahora bajo el nuevo pacto? Que no hay un tabernáculo o un templo, que los sacrificios que hacían los sacerdotes de los corderos están suspendidos y que en consecuencia no hay unos sacerdotes levíticos dedicados a esas actividades sacerdotales. ¿Cómo es entonces ahora bajo el nuevo pacto? Pues es igual que en el antiguo pacto, pero mejorado. Es mejorado porque tiene una dimensión espiritual.
habiéndose cumplido de manera física lo que ya se cumplió, y continuando de manera espiritual con toda la obediencia a la palabra de Dios. Tengamos en cuenta los siguientes aspectos para que hagamos bien esta relación de cómo es el sacerdocio o el ministerio bajo el nuevo pacto. Primero, bajo el nuevo pacto ustedes saben que ya tenemos un sumo sacerdote para siempre, que se entregó para ser el mismo sacrificado, porque los sacrificios del antiguo pacto eran sombra o una representación de lo que haría nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya hay un sumo sacerdote único, eterno, que nos representa. Y ese sumo sacerdote ustedes saben que es nuestro Señor Jesucristo. Vayamos rápidamente a Hebreos en el capítulo 7 y versículo 22 en adelante. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes, los físicos, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero Cristo resucitó y es inmortal. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote, versículo 26, porque tal sumo sacerdote no nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, es decir, a Jesucristo, hecho perfecto para siempre. Entonces, bajo el nuevo pacto, tenemos un sumo sacerdote permanente y continuo. Eso es claro para nosotros, todos lo sabemos, que es nuestro Señor Jesucristo, sacerdote según el orden de Melquisedec. Segundo, como ya lo estudiamos también en un mensaje anterior, bajo el nuevo pacto, en el antiguo pacto ustedes saben que había un tabernáculo y posteriormente se construyó un templo que tenía la misma forma de ese tabernáculo, pero en piedra. Ese templo fue destruido varias veces, ya no existe. Entonces, ¿cómo es bajo el nuevo pacto? Ya lo estudiamos, bajo el nuevo pacto nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el tabernáculo, somos piedras vivas. La escritura que leímos la vez pasada en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 5, no hace falta que la repitamos, porque yo sé que ustedes tienen claro que nosotros somos, bajo el nuevo pacto, el tabernáculo de Dios, el templo donde mora el Espíritu Santo. Tercero, en el antiguo pacto, la heredad de la tribu de David no era el territorio, era Dios mismo. Y ahora nosotros, bajo el nuevo pacto, ¿cuál es nuestra heredad? ¿Qué somos nosotros en la tierra? Peregrinos. Somos peregrinos. De hecho, una de las razones por las cuales Dios nos trae a celebrar esta fiesta, los tabernáculos, es para que recordemos que somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Hay una razón por la cual habitamos en hoteles y en residencias temporales. Porque si tenemos sentido patriota, recuerden por favor apagar los celulares, si tenemos sentido patriota, ese sentido ha de ser con nuestra verdadera patria, que es la Nueva Jerusalén. Hay que tener cuidado de entregarle nuestro corazón a las naciones del mundo, que las queremos, claro que sí, pero nosotros no nos debemos sentir de ninguna de las naciones de esta tierra.
Nosotros debemos sentirnos ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Y ustedes lo saben muy bien. Vayamos a Santiago en el capítulo 1. Santiago no, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y leamos a partir del versículo 14. Hebreos capítulo 11, versículo 14. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, nosotros también bajo el nuevo pacto, no es que tengamos tampoco heredad en esta tierra ahora. Nuestra heredad es futura. Es cuando venga el reino de Dios, es en la nueva Jerusalén. Cuarto, recuerdan que leímos que en el antiguo pacto los levitas ocuparon el lugar de todos los primogénitos del pueblo de Israel. Ahora bajo el nuevo pacto, ¿quiénes somos nosotros? Somos los primogénitos respecto a quién? A toda la humanidad. Ustedes vayan viendo los paralelos que se dan. El sacerdocio físico, al sacerdocio espiritual que Dios espera que aprendamos. Nosotros somos los primogénitos, los primeros frutos, los primeros que naceremos cuando suene la séptima trompeta al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí vayamos a Santiago en el capítulo 1 y leamos los versículos 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Versículo 18, Él de su voluntad nos hizo, aquí dice nacer, pero la traducción correcta es, Él de su voluntad nos engendró por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué? Primicias de sus criaturas. Es decir, para que seamos los primeros frutos de todos los seres humanos que Dios nos ha creado. Quinto, en el antiguo pacto, los sacerdotes levitas fueron escogidos para ejercer ese sacerdocio en todas las tribus de Israel, en las 11 tribus. Y ahora bajo el nuevo pacto, Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, escogió a sus discípulos para que predicaran el evangelio del reino venidero a esas tribus y también al mundo entero. Es decir, los discípulos de Cristo hemos sido comisionados para predicar el evangelio, no solamente a Israel, sino al mundo entero. Marcos capítulo 16. Vayamos al evangelio de Marcos en el último capítulo. Marcos capítulo 16 y leamos los versículos 14 y 15. Marcos 16, 14 y 15. Dice, finalmente, saben que Cristo fue crucificado, estuvo en la tumba 3 noches, 3 días, luego resucitó, subió al cielo y luego se bajó y se apareció a los discípulos por un periodo de tiempo. Entonces finalmente se apareció a los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, los apóstoles no creían que Cristo había resucitado. Ellos tuvieron que ir desarrollando su fe hasta que Cristo se les mostró. Y Cristo les reprochó eso. Versículo 15, pero aquí está la comisión de Cristo a sus discípulos. Versículo 15. Y les dijo,
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. Ya eso abarca las naciones de Israel y el mundo entero. Y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, no se puede descuidar el bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas los que no creyeren, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ahí encontramos un paralelo entre ese sacerdocio físico y ese sacerdocio espiritual. Todo esto para llegar a ¿dónde, hermanos? Todo esto para llegar a que cuando en el nuevo pacto, en el cual nosotros nos encontramos ahora, cuando hablamos del sacerdocio, no nos estamos refiriendo solamente a los ministros de la Iglesia de Dios, sino que nos estamos refiriendo a todos y cada uno de nosotros como discípulos de Cristo, porque ustedes fueron llamados a ser discípulos de Cristo. Eso es lo que somos nosotros, discípulos de Cristo. En consecuencia tenemos la comisión que Él le dio a sus discípulos. Y hemos de vivir nuestra vida conforme a esa comisión que Dios nos dio. Nosotros somos los discípulos de Cristo de este tiempo en el cual nos encontramos viviendo. Así como cuando Cristo vino a la tierra y comisionó a sus discípulos, ahora nosotros tenemos una comisión. Y entre esos discípulos que comisionó Cristo, ustedes saben que también comisionó al apóstol Pablo, que fue comisionado de manera especial para predicar el evangelio del reino de Dios a los gentiles, también a los judíos, pero a los gentiles, de manera especial. El apóstol Pablo reunía las características especiales, según lo preparó Dios, y lo envió a predicar a los gentiles. Ahí ustedes ven en el mapa algunos de los viajes que hizo el apóstol Pablo cuando fue comisionado a predicar, aquellos de los cuales tenemos registro. Y ustedes pueden ver que la mayoría de esos viajes son, esto está al revés, la mayoría de esos viajes son, esto sí no debe ser la batería, bueno, la mayoría de estos viajes son por fuera del territorio de Israel. Son por fuera del territorio de Israel. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que nosotros bajo el nuevo pacto tenemos funciones sacerdotales que estamos llamados a cumplir en la preparación que estamos teniendo ahora para esa función de ser sacerdotes en el reino de mañana. Tenemos que aprender a ser sacerdotes aquí y ahora, según las funciones que Dios nos da a cada uno de nosotros, que cada uno tiene funciones diferentes, que debe aprender a realizar. Pero también hay funciones comunes que tenemos todos y que también debemos aprender a realizar. Nosotros, usted ahí sentado, como discípulo de Cristo, como sacerdote del mundo de mañana, está obligado a aprender cómo se consuelan los corazones de aquellas personas que están tristes. Usted ahí sentado como sacerdote del mundo de mañana debe aprender a traer descanso a las manos de aquellos que están cansadas. Usted como sacerdote del mundo de mañana debe aprender a liberar al que se encuentra oprimido de espíritu. Debe aprender a ser esa luz que guía a aquel prójimo, aquel hermano que se encuentra perdido. Y por encima de todo, ustedes y yo tenemos la obligación de renunciar a nuestros gustos particulares, que sean un obstáculo, de renunciar a nuestra vida particular, que sea un obstáculo
en el servicio que le debemos presentar a Dios. Todo aquello que impida que nos podamos consagrar plenamente a Dios no debe hacer parte de nuestra vida. Recordemos que los sacerdotes levitas no tenían heredad, es decir, no tenían nada que lo amarrara a esa parte física, sino que estaban dedicados solamente a sus funciones espirituales. Y eso es una responsabilidad muy grande, muy, muy grande. Porque sí, hermanos, usted le entregó su vida a Cristo. Y usted debe haber sido consciente de eso cuando se bautizó. Por eso es triste cuando una persona bautizada y después de 6 meses, 1 año, 2 años, dice, no, es que tengo que trabajar el sábado y pues la familia va primero. Es que no midió las consecuencias cuando se bautizó. O cuando llegamos a la fiesta 2 días después. ¿Vamos a entrar tarde al reino de Dios? Esto es en serio. Y cuando usted se bautizó, por eso los ministros nos tomamos tiempo para bautizar. Y a veces nos regañan porque decimos que no queremos bautizar a alguien. Pero es que hay que medir el costo de lo que estamos haciendo. Porque usted está diciendo, mi vida es de Dios y estoy consagrado a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo demás es secundario. Y nos llenamos a veces de emoción y no dimensionamos lo que estas palabras significan. Y vivimos este camino con mediocridad y es lo peor que podemos hacer. Porque ¿qué pasa con los tibios? Son vomitados de la boca de Dios. Son vomitados de la boca de Dios. Un sacerdote es una persona que está íntegramente dedicada al servicio de Dios. Cada uno con las funciones diferentes que Dios nos dio, como ya lo hablamos. Y es una responsabilidad que llevamos hasta el día que nos muramos, hasta el día que Dios nos recoja. Y que una vez la asumimos, ya no hay vuelta atrás. O sea, que el que se bautizó por equivocación, mejor que se desequivoque, porque si no vence, se va para el lago de fuego. Este es un camino donde no se puede renunciar, donde no hay lugar para rendirnos, donde no hay lugar para el miedo, donde no hay lugar para la falta de fe. Es un camino de entrega total. Vuelvo e insisto, tanto que hasta en el antiguo pacto vestían diferente. Eso tiene un simbolismo, como la gente que está uniformada, como los militares que andan con sus uniformes militares, que representan lo que son y para qué viven. ¿Y de qué nos vestimos nosotros? ¿De qué nos vestimos nosotros? De vestidura blanca, que es el lino fino y resplandeciente, que son ¿qué? Las acciones justas de los santos. Recuérdenlo, hay que tener toda la palabra de Dios que se conecta aquí, allá, aquí y allá. Esas son nuestras vestiduras, porque esos son los que estaremos con Cristo a su regreso. Las acciones justas de los santos, cada una de las decisiones que tomamos es lo que realmente nos viste a nosotros y la que nos define como esos sacerdotes que estaremos con Cristo en el mundo de mañana. Estamos hablando de que el apóstol Pablo, ya quité la diapositiva, pero el apóstol Pablo estaba dedicado en especial a las naciones gentiles. Y quiero que estudiemos una parte de la vida del apóstol Pablo, que ejemplifica, es un ejemplo muy bueno de este aspecto de que estamos hablando del sacerdocio, en cuanto de estar totalmente entregados a ese llamamiento que Dios nos hizo.
Vayamos al libro de los Hechos. Vamos a insistir con esto de sin funciona. Ahí está. Vayamos al libro de los Hechos. En el capítulo 20. Hechos en el capítulo 20. Y leamos a partir del versículo, aquí en el versículo 17, Hechos 20, 17. El título que tiene aquí la Biblia que yo tengo, que no es inspirado, pero que es una guía, dice Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Yo les invito a que a medida que leamos estas escrituras que vamos a leer a continuación, vayamos en nuestra mente imaginándonos lo que estaba viviendo el apóstol Pablo y las demás personas que con él estaban. Vayamos pensando cómo podía ocurrir eso. Tratemos de pensar qué sentía el apóstol Pablo, qué vivía él, qué emociones tenía él y las personas que lo rodeaban a partir de que leamos las siguientes escrituras. El apóstol Pablo, cuando leamos esto que vamos a leer, estaba en Mileto. Aquellos que sepan de geografía bíblica, ¿ya ubicaron a Mileto? ¿No? Yo tampoco. No está ahí escrita, pero Mileto, ustedes ven el mar Egeo y ven por ejemplo Éfeso, Pérgamo. Abajito de Éfeso, en toda la costa, está Mileto. Es un pueblo antiguo de Grecia. Entonces ahí donde ven el mar Egeo, ven algunas de las rutas de las iglesias, de las 7 iglesias en Apocalipsis. Ahí vemos a Pérgamo, vemos a Éfeso. Abajito de Éfeso, ahí al lado de la costa, está Mileto. Ahí se encontraba el apóstol Pablo. ¿Cómo se veía Mileto en aquella época? Les quiero dar algunas imágenes para que puedan hacerse Era más o menos así. Ahí abajo ven una foto de las ruinas que quedan de Mileto. Y en la otra ilustración es una recreación de cómo pudo haber sido Mileto de acuerdo a las ruinas que hoy en día han encontrado. Entonces allá se encontraba Pablo, en esa ciudad pequeña y antigua de Grecia. Y allá es donde ocurre esta historia que vamos a leer a continuación. Hechos capítulo 20, versículo 17. Vamos a leer, por favor. Dice: Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Y escuchen esto, Pablo dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es decir, él cumplió su misión, no dejó por esa persecución de enseñar y de anunciar el evangelio de Dios por esas casas que ustedes ven en ese dibujo. Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Se estaba preparando para salir de allí a Jerusalén. Y luego dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo
por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Cuando él hacía esos viajes, a él le decían, si usted va a Jerusalén, lo van a perseguir. Si usted va a Jerusalén, su vida corre peligro. Pero ¿qué dice él en el versículo 24? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, en quienes he pasado perdón, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Él sabía que probablemente no saldría vivo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo cumplió su misión de enseñar todo el consejo de Dios a pesar de las dificultades que habían. A pesar de las dificultades que había. En medio de las acechanzas, de los peligros y de las lágrimas, él cumplió su misión. No renunció a hacer lo que tenía que hacer, ni se justificó para hacer las cosas a medias. Y él lo dice. Y él dice, con la frente en alto, cumplí con toda mi misión. Más allá de su comodidad, más allá de su seguridad, él vivió para la misión que Dios le encomendó. Y ahora se dirigía a Jerusalén, donde las cosas serían aún mucho peor. Continuamos con la historia en el versículo 36. Hechos 20, 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. A ese barquito que vemos ahí, o como dice George, imaginémonos que es ese barco. Sigamos, capítulo 21, versículo 1. Después de zarparnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Es decir, le seguían insistiendo a Pablo de que en Jerusalén iba a tener problemas. Capítulo 5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Ahí en esa playa se arrodillaron a orar. Y abrazados los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a todos los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando a casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, es decir, el cinturón de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo,
Él empieza a profetizar y le dice el apóstol Pablo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. O sea, llegó un profeta, se quitó el cinto, se amarró las manos, los pies con el cinto de Pablo y le dijo que así iba a ser atado él. Las demás personas que estaban alrededor, al oír esto, versículo 12, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a llegar por el nombre de nuestro Señor Jesús? ¿Hasta dónde? Se me viene a la mente ahora un ejemplo que me dio don Mario Hernández el año pasado, meditando en esto. Ustedes saben que hemos intentado llevar el Evangelio a Cuba y que hemos tenido muchas dificultades porque el gobierno cubano no nos deja entrar. El año pasado, don Mario estaba muy empeñado en ir a Cuba. Al fin y al cabo no pudo porque las autoridades definitivamente dijeron que no. Pero había mucho riesgo en el camino. Si él iba y predicaba, probablemente no lo dejaban entrar. Pero si hubiese podido ir, él iba. Estaba dispuesto a seguir el ejemplo que está aquí del apóstol Pablo. Nosotros, hermanos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llevar las funciones que Dios nos encomendó en nuestra preparación como sacerdotes del mundo de mañana? Continuemos con nuestra historia. Versículo 14. Versículo 14. Entonces, bueno, vamos a leer el versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, o sea, al final llegó a Jerusalén, a pesar de todas las advertencias, de toda esta gente que tenía un poquito de miedo, él no tuvo miedo, al final llegó a Jerusalén, y los hermanos, versículo 17, nos recibieron con gozo. Y los hermanos nos recibieron con gozo. Continuemos en el versículo 27. Versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, pasaron algunas situaciones y luego, cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, es decir, cuando ya se dieron cuenta de que Pablo estaba allí en Jerusalén, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Estaban acusando al apóstol Pablo. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo. Recuerden que para algunos judíos, tener contacto con nosotros es abominación. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaba, vuelvo y leo el versículo 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo,
le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. O sea, fue un escándalo. Llegó el apóstol Pablo a Jerusalén y fue un escándalo. Y se fueron encima de él, lo arrastraron, lo golpearon. Versículo 32. Tomando, el tribuno, tomando luego los soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada, de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados, a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Fue tanto los golpes que recibió que no se podía mantener de pie. Tuvieron que sacar arrastrado, golpeado. Continuemos en el capítulo 22. Sigamos mejor donde íbamos, sigamos en el versículo 37. Hechos 21, 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie, hermanos, lo habían acabado de sacar arrastrado, y él sacó fuerzas para dirigirse nuevamente al pueblo. Estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones hermanos y padres, oí ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino, el camino que estaba andando ahora el apóstol Pablo, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, es decir, había testigos de ese hecho y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Entonces Pablo responde: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, él quedó ciego,
llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y tengan en cuenta que así como el Dios del cielo escogió a Pablo, los escogió a todos y cada uno de ustedes. Tengan en cuenta eso para más adelante. Versículo 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre, el nombre de Cristo. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio cerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Como quien dice: pero usted me está mandando a donde ellos y ellos me odian. Versículo 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, probablemente lo que más le dolía al apóstol Pablo, que él fue cómplice del asesinato de un discípulo de Dios, de Cristo. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y cuidaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, continúa Pablo en su discurso al público enardecido, pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El apóstol Pablo tenía una misión clara que cumplir. Y ante esas extremas circunstancias, él ni se acobardó, ni se debilitó, ni buscó excusas para no cumplir la misión que Dios le había encomendado. Él se entregó completamente a su función de ser discípulo de Cristo. Y entonces yo los invito, hermanos, a que en este punto hagamos la siguiente reflexión. ¿Es nuestra situación diferente? ¿Es nuestro caso diferente al caso del apóstol Pablo? ¿O acaso tenemos nosotros que vivir el llamamiento que Dios nos hizo con la misma pasión, con la misma integridad, con la misma entrega con que la vivió el apóstol Pablo? ¿O será que le tocaba nada más a él? Y a nosotros no nos toca tan difícil, por así decirlo. ¿A qué nos llamó Dios? ¿A qué lo llamó Dios a usted? ¿A seguir viviendo su vida cómodamente? ¿A seguir buscando sus metas y sus objetivos terrenales? Y de pronto vamos algunos sábados a los servicios y algunas fiestas y entonces ya tenemos la conciencia tranquila. ¿O Dios nos llamó a entregarnos completamente a su obra? ¿A qué nos llamó Dios? Todos sabemos a qué nos llamó Dios. Nos llamó a entregar nuestra vida entera a Él y a Cristo, promulgando con nuestro ejemplo el Evangelio de Dios, promulgando primero que todo con nuestro ejemplo todo el consejo de Dios. Vayamos a Gálatas en el capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20.
Dice aquí también el apóstol Pablo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos dimensionar lo que estas palabras realmente significan en nosotros y lo que realmente significaron en el apóstol Pablo. Porque Cristo vivía en el apóstol Pablo, él fue a Jerusalén aunque sabía que podía ser golpeado. Porque Cristo vivía en el apóstol Pablo, él fue a Jerusalén aunque sabía que podía ser encarcelado. Porque Cristo vivía en el apóstol Pablo, él fue a Jerusalén aunque sabía que podía ser asesinado. Porque el apóstol Pablo estaba juntamente crucificado con nuestro Señor Jesucristo, fue que él no renunció en ningún momento a entregar su vida completa al ministerio. Y nosotros, ¿hasta qué punto estamos nosotros crucificados juntamente con Cristo? ¿Hasta qué punto somos capaces de sacrificar nuestra vida por la obra que debe hacer un sacerdote del mundo de mañana? A veces se nos parte una uña y es una excusa para no ir el sábado a los servicios. A veces transgredimos el sábado por miedo de enfrentar a nuestro jefe. A veces no vamos a la fiesta porque no tuvimos fe para prepararnos durante todo el año. O a veces mentimos por miedo a que simplemente nos critiquen. Y cuando nosotros tomamos esa clase de decisiones, debemos preguntarnos, ¿es eso tener a Cristo viviendo dentro de nosotros? ¿Es eso tener a Cristo viviendo dentro de nosotros? Mateo capítulo 19. Mateo 19, leamos a partir del versículo 16. El Evangelio de Mateo en el capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios le hizo un resumen, Cristo le hizo un resumen de la ley. Versículo 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me hace falta? Entonces hasta aquí parece relativamente fácil. Nosotros no robamos, ¿cierto que no? Nosotros no asesinamos, ¿cierto que no? ¿Por qué se quedan tan callados? No me hagan asustar. Nosotros no cometemos adulterio, no fornicamos, no mentimos. No, se supone que nosotros no hacemos esas cosas, entonces si nos ponemos en la posición de este joven rico, pues todo eso lo hemos hecho. Digámoslo en términos generales. Digamos que más o menos bien porque nos conocemos y yo sé que fallamos en algunas cositas, pero ahí vamos luchando. Pero hasta ahí suena fácil. Todo eso lo hemos hecho. Versículo 21. Como todo eso lo hemos hecho, entonces Cristo nos dice, le dijo a esta persona, versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes
y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Recuerdan que los levitas no tienen posesiones en la tierra. El simbolismo de eso es que nosotros no podemos estar aferrados a ninguna cosa material más que a Dios. Porque cuando ya tenemos que hacer un sacrificio que involucra nuestras propiedades, nuestros bienes, o a nuestra esposa o nuestro esposo, o a nuestros hijos, ahí sí la cosa se pone diferente. Cuando ya tenemos que sacrificar nuestra comodidad, nuestro bienestar, ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil. Versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Porque recuerden que Cristo llamó a sus discípulos y ellos lo siguieron. O sea, los discípulos entregaron su vida a seguir a Cristo, así como nos llamó a nosotros Dios para hacer lo mismo. Entonces le pregunta a Pedro: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? Como quien dice: bueno, si yo lo dejé todo, ¿usted qué me da a cambio? Y Dios le dice: bueno, Jesús le responde: de cierto os digo que en la regeneración, tengan en cuenta eso, Dios nos da bendiciones aquí, pero el aquí y el ahora no es nuestra meta. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, versículo 29, que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o esposo, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y es aquí cuando entra la fe en nuestro Señor Jesucristo. En creer con absoluta seguridad que cualquier sacrificio que hagamos ahora va a ser 100 veces recompensado en el mundo de mañana. Sacrificar nuestros bienes, nuestras propias metas. Y a veces también tenemos obstáculos en la familia. Dios no nos pide que dejemos a la esposa o al esposo, pero sí nos dice que primero es Dios que aún ellos. Lo dice con toda claridad. Así de grande es la entrega que debe ser nuestra vida al servicio de Dios. Si Cristo realmente vive en nuestro interior, toda la valentía, toda la pasión, toda la entrega, toda la dedicación, todo ese heroísmo que había en el apóstol Pablo, debe también estar dentro de nosotros. Debemos usar la misma entrega, convicción y pasión para tomar cada una de las decisiones de nuestra vida, sin importar que nos amenacen, sin dejarnos vencer de los demás, sin rendirnos en el camino.
Aun cuando algunos de nuestros familiares nos dejen de hablar. Es tener fe en Dios, que si alguna cosa perdemos, Él nos lo va a recompensar 100 veces más. Y cuando estemos en todas esas dificultades, tengamos en cuenta que es ahí cuando Dios espera ver en nosotros un corazón fuerte y valiente, un corazón lleno de fe. En medio de las pruebas y las dificultades más difíciles, en medio de esas aguas turbulentas, un sacerdote encuentra la fe para seguir adelante. Y esa fe es precisamente la inspiración para las personas que lo rodean. Esa fe es una esperanza que irradia a las demás personas y les ayuda a continuar en su camino. Esa es la llama que hay en nuestro interior que nunca se apaga, aunque la de los demás esté a punto de extinguirse. Cuando el apóstol Pablo le rogaron que no subiera a Jerusalén porque iba a padecer todos esos peligros, ¿cuál fue su respuesta? ¿Qué hacéis llorando y quebrantando mi corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a sufrir esas penalidades, sino a dar mi vida en Cristo Jesús. Y esa era la luz que brillaba en el apóstol Pablo. Nunca se rendía, sin importar la prueba, nunca se rendía. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Cuando estaba orando, horas antes de que fuese arrestado, ¿recuerdan? Él llorando en angustia, sudaba gotas de sangre que caían a tierra. Y le decía, Padre, si puedes pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Y oraba antes con más intensidad. ¿Cuántas veces lo hizo? 3 veces y con más intensidad, sudando gotas de sangre. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Porque no es que a nosotros nos guste el sufrimiento. Y no piensen que Cristo estaba dichoso entregándose a la muerte. Eso era un sacrificio total. Pero le decía, Padre, de rodillas, si puedes, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y luego, ¿qué hizo? Se paró y fue a cumplir la voluntad de nuestro Padre. Esa es la luz que brillaba en Cristo. Y es una enseñanza muy profunda para nosotros hoy en día si queremos ocupar esa posición de ser sacerdotes en el reino de mañana. Nunca rendirnos ante la obediencia a nuestro Padre Celestial. Porque un sacerdote tiene que ser un ejemplo perfecto de perseverancia y de fe. Cuando estemos en las situaciones más oscuras, cuando estemos en los más grandes de los problemas, cuando nuestro cuerpo sienta mucho dolor, cuando seamos nosotros solos contra el mundo entero, oremos con más intensidad, pongámonos de rodillas y digámosles al Padre, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, fue el apóstol Pablo. Yo veo en ustedes esa misma lucha que había en él, en diferentes aspectos. Veo esa misma perseverancia. Ustedes se enfrentan a calamidades, a necesidades. Todos nos enfrentamos a problemas familiares, a situaciones difíciles con los hijos, a traumas que traemos desde la infancia. Y están aquí perseverando y luchando. Porque es que la vida de nosotros, porque su vida no es diferente, por ejemplo, al apóstol Pablo. Porque ustedes son tan discípulos de Dios como lo fue él. Porque vivimos las experiencias que vivieron los patriarcas, Abraham, Moisés, Pablo, Esteban que fue apedreado
Y el apóstol Pablo participó de eso y mientras eso veía el cielo abierto. Ustedes y nosotros somos tan discípulos de Dios como ellos y atravesamos las mismas pruebas. No podemos menospreciar el llamamiento que Dios nos hizo, no menosprecie el llamamiento que Dios le hizo y no se sienta diferente a los personajes bíblicos, porque ustedes son personajes bíblicos también. Tienen que aprender, tenemos que aprender a dimensionar el llamamiento que Dios nos hizo y lo importante que somos cada uno de nosotros para Dios y la función que Dios nos dio. Y ustedes han tenido, todos hemos tenido nuestras propias luchas, enfrentarnos a muchas pruebas y a muchas dificultades, y actualmente tenemos muchas entre nosotros. Y cuando yo veo que ustedes se enfrentan a todo y no se rinden, eso es un ejemplo. Y es una inspiración que a mí también me ayuda a seguir adelante. Y tengan en cuenta que cuando ustedes no se rinden, le están dando ejemplo de perseverancia a un hermano. Están brillando con una luz que consuela a otro hermano que de pronto está a punto de rendirse, para que siga adelante. Por eso nos necesitamos los unos a los otros. Por eso nos tenemos que conocer y escucharnos, para saber que no estamos solos en nuestras tribulaciones, porque necesitamos el consuelo mutuo. Necesitamos el consuelo mutuo. Dios llamó a un pueblo por una razón, no para que estuviésemos cada uno por su lado. Él nos llamó para que juntos nos apoyáramos y nos consoláramos para seguir adelante. La consolación entre nosotros es importante y nos anima a seguir adelante. Yo recuerdo, yo casi no hablo de esto porque es un tema que es fuerte para mí, pero yo recuerdo que cuando mi padre murió yo tenía 14 años. Y para mí fue la época más difícil de mi vida. Se nos complicó la vida en todos los aspectos. Nos sentimos solos, desamparados. Y hay una imagen que tengo muy grabada en mi mente. Estábamos sentados en el comedor de la casa, mi señora madre, mis hermanos y yo cenando. Y había muy poco para comer, muy poco. No pasamos hambre, pero la comida era muy poquita y muy humilde. Y yo miraba los rostros de mis hermanos, y miraba el rostro de mi señora madre, y miraba sus lágrimas porque ella sufría. Y yo pensaba, a mis 14 años, ¿para qué sigue uno viviendo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene uno esforzarse? Yo pensaba que era mejor dormir y no volver a abrir los ojos. Pero quien nunca perdió la esperanza y la fe fue mi señora madre. Nunca perdió la esperanza y la fe. Ella oraba con más intensidad y se aferraba a Dios. Y mis hermanos y yo decidimos aferrarnos a esa fe y a esa esperanza de mi señora madre. Decidimos aferrarnos a esa luz que Dios ponía en ella, porque mi mamá sabía que las cosas, pasado un tiempo, cambiarían. Y cambiaron. Y ahora yo entiendo por qué mi mamá tenía fe y por qué ella perseveró. Mi mamá fue esa luz que Dios puso para que mis hermanos y yo no nos rindiéramos. Su fe, su valentía y su perseverancia permitió que mis hermanos y yo siguiéramos adelante. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos dar como sacerdotes. Nuestra perseverancia puede ser una luz que va a ayudar a aquel que siente que ya no tiene salida.
puede ser esa esperanza para aquel que se encuentra derrotado. Y yo sé que todos ustedes han tenido la oportunidad de consolar a alguien o de sentirse consolados en los momentos más difíciles y más débiles de su vida. Decidí compartir esa parte de mi historia personal, porque por ejemplo el apóstol Pablo también cuenta la suya, y ustedes hermanos, ustedes también cuentan las suyas, porque no somos diferentes a los personajes bíblicos. Nosotros somos los discípulos de Cristo del tiempo que estamos viviendo. No me voy a cansar de repetirlo. Nosotros estamos llamados a dar las lecciones que ellos dieron. Estamos llamados a dar el ejemplo que ellos dieron. Y yo espero que lo estemos haciendo. Siendo el ejemplo de perseverancia, siendo la luz del mundo, esa luz que consuela, esa luz que nunca se rinde y que persevera, cuando todos los demás se sienten derrotados. Vayamos a Romanos en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sacerdotes del mundo de mañana, nos corresponde a nosotros ser esa luz que abriga a aquellos corazones que tienen frío, que se sienten tristes y débiles. Sacerdotes, nos corresponde a nosotros ser el consuelo del hermano que llora, para traerle esperanza. Nos corresponde ser la fuerza de aquel que se siente débil. Nos corresponde seguir caminando, continuar, mientras todos los demás se detienen. Nos corresponde ser el ejemplo perfecto de la perseverancia, de aquel que nunca se rinde, del que hace siempre la voluntad de nuestro Padre Creador, aunque el mundo entero se caiga a pedazos a nuestro alrededor. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, empezando en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Nosotros tenemos que aprender a dar consolación. Versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros controlar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces Dios nos consuela a nosotros y con esa consolación, con esa fe, nosotros consolamos a nuestros hermanos. Versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación,
o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Esa es la esperanza que tenemos, que todos nosotros cumplimos esta función sacerdotal de consolarnos los unos a los otros, para que el hermano que está a punto de quebrarse no se caiga, para que el hermano que está a punto de rendirse no se rinda. Pero para poder hacer eso, nosotros primero tenemos que estar consolados por Dios. Una última escritura en Isaías, en el capítulo 35. Isaías capítulo 35, versículo 3. Esta es nuestra consolación, y con esta consolación consolamos a los demás. Isaías 35, versículo 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decí a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene, con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, ya no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Y los redimidos del Eterno volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido, porque va a ser una época de consolación. Los dejo, antes de terminar, iba a terminar ya, pero discúlpenme si los retengo un minuto más. Nuestro hermano Jonathan y su dulce esposa Prudence nos regalaron esta foto en la noche de apertura. Una foto muy bonita que representa el banner que tenemos atrás. Él me comentó que iba a dar este regalo, pero no fue algo realmente planificado. Lo que les quiero decir es, conserven esta foto, guárdenla en sus Biblias o en un lugar donde la puedan ver frecuentemente. Y cuando miren en ella, véanse ustedes. Véase usted en su función de rey. Véase usted en su función de sacerdote. Y recuerde para qué lo llamó Dios. Medite constantemente en lo que Dios espera de usted y en lo importante que es utilizar el tiempo para prepararse para ser un rey y un sacerdote del mundo de mañana. Ahora sí los dejo en compañía de su maestro de ceremonias.